En el último día de campaña para las elecciones de este fin de semana, el Frente Amplio llamó a la ciudadanía a votar en contra de la corrupción, en un acto que reunió a parlamentarios, dirigentes, candidatos del partido. Y el resto del oficialismo optó por actividades locales sin la participación de las directivas nacionales o sus principales dirigentes. Y en la oposición el cierre estuvo marcado por un mensaje a favor de la transparencia, con el protagonismo de las dos principales cartas presidenciales de ese sector, que son Evelyn Matei y José Antonio Kast. Vamos a revisar la información. Estamos ya con Gabriela Piña. Hola Gabriela, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, ya no queda nada para las próximas elecciones y para nadie es un misterio que las investigaciones a raíz de casos de corrupción que han golpeado tanto a la derecha como a la izquierda puedan repercutir en los resultados de estos comicios, sobre todo y particularmente en el oficialismo, un sector que, como bien sabemos, ha sido bastante golpeado por la denuncia por violación en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve. Bajo ese contexto, en el último día de campaña, los partidos de la alianza de gobierno no realizaron ningún tipo de acto de cierre masivo. Sin embargo, sí hubo algunos hitos que quizás reflejan de alguna forma el escenario en el que está cada colectividad frente a esta crisis que no solo ha afectado al gobierno, sino que también a todo el oficialismo. En el Frente Amplio hicieron una actividad que se nombró Cuecazo de Frente, que se desplegó en la Plaza Corregidor Sañarto, a solo pasos de su sede partidaria en Santiago. Una actividad que contó con decoración patria, elementos de colores y música. En resumen, un ambiente bastante alegre para quienes formaron parte de esta instancia. El mensaje que predominó en los discursos de las y los candidatos que participaron fue el trabajar para ofrecer proyectos transformadores. Un mensaje al que también se sumó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien hizo un llamado a votar en contra de la corrupción. Recibimos en varios de los casos de las comunas del Frente Amplio actuales municipios que estaban en el suelo, desfalcados por producto de la corrupción, y acá ha habido una gestión transparente pensando en las personas y poniendo en el foco que la plata de todos nosotros tiene que ser ocupada en lo que la gente necesita. Muy por el contrario al Frente Amplio, en el socialismo democrático, que recordemos agrupa al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical y al Partido Liberal, no hubo ningún acto de cierre a nivel de partido, ¿no? Y es que las repercusiones, sabemos, del caso Monsalve han golpeado bastante fuerte a ese bloque en particular y también han generado expectativas pesimistas en torno a los resultados de las elecciones, sobre todo en el PS, donde militaba el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, y también en el PPD. Varias voces de ese sector comentaron que a su parecer los resultados para ellos en estos comicios no serán muy buenos y que por supuesto se verán afectados por esta polémica que ha rodeado al sector. Y si bien en el oficialismo evitan hablar de expectativas concretas para estos comicios, sí reconocen que existe un escenario bastante complejo, tal y como lo comentó el secretario general del PPD, José Toro. Creo que ha sido una campaña en una situación distinta, pero que en general todos los candidatos y todos nuestros militantes se han desplegado para tratar de conquistar el voto ciudadano, que se sabrá ya el sábado y domingo cómo vendrá la elección, una elección distinta, con 2 días de votación. Fundamental transmitir a la gente y que todos los candidatos han logrado conquistar esa adhesión ciudadana tan necesaria en tiempos tan complejos. Pero el caso del ex subsecretario Monsalve no es el único hecho que podría incidir en la decisión de voto de la ciudadanía. Y es que los últimos escándalos, recordemos, de corrupción también han salpicado a bastantes miembros de la derecha. Por ejemplo, el involucramiento del exministro Andrés Chadwick en el caso Audio, el sueldo de 17 millones de pesos que ganaba la exministra y actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, lo que es investigado, por cierto, en ambos casos por la Fiscalía. Bajo ese escenario, diferentes dirigentes del sector han planteado que finalmente serán las y los electores los que deberán elegir en quién confiar. Fue una frase, de hecho, que mencionó el presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, hace un par de semanas.
En este contexto, durante el cierre de campaña, particularmente en el cierre de campaña del candidato a alcalde por Providencia, Jaime Belolio, una de las lideresas de Chile Vamos, hablamos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, planteó que en estos comicios es probable que haya una gran cantidad de votos nulos a modo de voto castigo hacia el mundo político. Cuando uno repasa lo que ha sido este año, da vergüenza. Y aquí han habido casos inaceptables de lado y lado. Cada uno podrá calificar cuál es el más grave. La verdad es que al final la suma de todos ellos es lo más grave, porque los ciudadanos empiezan a perder la confianza en las instituciones, en los partidos y en los políticos. En un escenario de desconfianza hacia las instituciones, el cierre de campaña de los candidatos de la oposición estuvo bastante marcado por un discurso pro transparencia justamente en la gestión local. Un cierre de campaña que además estuvo también bastante marcado por el protagonismo de las dos figuras presidenciables del sector, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a quien escuchábamos, y también el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Ambos se desplegaron en distintas comunas de la región metropolitana durante la jornada de ayer para respaldar, por supuesto, a los candidatos de sus respectivos partidos. En el caso de los republicanos, el mensaje principal del cierre de campaña estuvo enfocado en la seguridad y fue de hecho José Antonio Kast el que lo remarcó en esta última jornada de campaña. Los republicanos somos una alternativa al abandono, la frustración y el miedo que sienten los chilenos. Porque los republicanos trabajaremos por defender y atacaremos con fuerza al crimen organizado y al narcotráfico. Así, en un clima político bastante tensionado, los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, dieron fin al periodo de campaña para unas elecciones que van a ser claves para ambos sectores y que, como bien sabemos, van a dar el puntapié inicial de un nuevo ciclo electoral en nuestro país. Katy Tomás. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Chao, Gaby, hasta pronto.